Shalom a todos, bienvenidos al canal. Soy Ahmed Nahar Wadi. En esta oportunidad vamos a estar analizando un tema bien polémico, bien conflictivo. Vamos a estudiar hoy día qué es el celibato sacerdotal. Y según la Iglesia Católica, el celibato eclesiástico o sacerdotal es la obligación de guardar perfecta castidad que la Iglesia Católica impone a sus ministros bajo la forma de voto perpetuo y solemne, el cual está implícito en la ordenación. Es decir, la persona hace un voto de castidad y nunca puede ver ni tocar sexualmente a una mujer. Ahora, en los primeros tiempos de la Iglesia Católica no existía ninguna regla sobre esta situación y en la era apostólica el apóstol Pablo o el rabino Shaul decidió ser célibe para dedicarse por completo al Adón y así no tener ningún impedimento, como lo dice 1 Corintios 7. Ahora, durante los 3 primeros siglos, se ordenan a sacerdotes y a obispos que eran personas casadas y no se les imponía, pero sí se les recomendaba que se abstuvieran de las relaciones conyugales. A partir del siglo IV, el celibato evoluciona en sentido diverso en Oriente y Occidente. Allá se desarrolló la costumbre de no consagrar a los obispos casados y la consagración episcopal llevó el cese de las relaciones maritales. Los clérigos menores casados conservaban sus derechos conyugales, pero si enviudaban, no se podían volver a casar. Y en este sentido, el emperador Justiniano, un emperador romano, realizó una disciplina en las iglesias griegas ortodoxas o julianas. Y en Occidente, desde el siglo IV, se fue generalizando la disciplina de que los obispos o sacerdotes y diáconos dejaban de tener relaciones sexuales con sus esposas. Ahora, esta disciplina se relajó desde el siglo VI al siglo X. Fue restaurado por el Papa León IX, por Gregorio VII, Urbano II, Calixto II y volvió a decaer a mediados del siglo XII. Hasta mediados del siglo XIII, esta práctica no responde a la legislación y se le dio mucha tolerancia a los sacerdotes. En cambio, la legislación quedó fijada a partir del Papa Calixto II y el Concilio de Letrán del año 1123, el cual enumeró las órdenes mayores del subdiaconado en adelante, el cual impedía el matrimonio y anulaba también así a los matrimonios que habían sido contraídos por los clérigos mayores. Y el Concilio de Trento del año 1545 al año 1563 del siglo XVI estableció de manera definitiva el celibato sacerdotal obligatorio hasta el día de hoy, en respuesta a la reforma protestante que permitía y promovía el matrimonio de los sacerdotes al tiempo que suprimía las órdenes religiosas y sus votos. Ahora, ¿de dónde se apoya la Iglesia Católica para imponer el sacerdocio célibe o el sacerdocio sacerdotal? Hay varios pasajes, pero ahora vamos a analizar los pasajes más importantes que ellos usan para justificar y legislar en el derecho canónico con relación al celibato sacerdotal obligatorio. Ellos toman a Mateo capítulo 19 y vamos a leer los primeros 11 versículos y vamos a ver una explicación por qué nosotros como ministerio no compartimos este versículo ni tampoco tiene base con relación al celibato sacerdotal que los católicos usan para justificar esa actitud. Abramos las escrituras en Mateo 19. Aquí está hablando sobre el divorcio. Dice: aconteció que cuando Yahshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán, y sanó a grandes multitudes. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar, o sea, divorciarse de su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que ya no son más dos, sino que son una sola carne. Por lo tanto, lo que Yahweh juntó, no lo separe el hombre. Y ellos le dijeron: entonces, ¿por qué Moshe mandó a dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Y él le respondió: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, o sea con la divorciada, también comete adulterio. Y aquí están los 2 versículos más importantes del celibato.
Versículo 10. Entonces sus talmidín, sus discípulos, le dijeron, entonces, si así es la condición del hombre con su mujer, mejor no conviene casarse. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, ¿qué es un eunuco? Es una persona castrada, es una persona que no podía tener relaciones o intimidad sexual con otra persona. Este pasaje de Matillahu capítulo 19 que acabo de leer, tomándolo como una exaltación del celibato por el Adón, se debe con toda probabilidad a una exégesis errónea de los mismos originada en una traducción incorrecta del texto griego, cometida al hacer su traducción latina, que es la Vulgata, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Y según Mateo 19:10, que dice, los discípulos dicen, si así es la condición del hombre, no conviene casarse. Pero Yahshua está respondiendo a unos fariseos que le preguntaron sobre el divorcio. Y él les afirma que el matrimonio es indisoluble, como meta a conseguir, como la perfección a la que se debe entender, no como mera imposición, a lo que los fariseos les ponen la ley de Moisés que permite el divorcio, y entonces él responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar, o sea, divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora, ¿qué pasa con esto? Habían dos corrientes, dos escuelas filosóficas en el tiempo de Israel, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Una de estas dos escuelas enseñaba que usted se podía divorciar si se le quemaban los frijoles, si ahumaba el arroz, si la encontraban hablando con el vecino afuera. Estas eran razones para que el judío se divorciara. Si la mujer no lavaba bien la ropa, si la mujer no atendía bien al marido cuando llegaba, todos estos detalles insignificantes lo usaban los judíos para justificar la carta de repudio, o sea, la carta de divorcio. Pero Yahshua se fue con la otra escuela, la escuela de que el matrimonio es indisoluble y nadie puede romper un matrimonio a menos que haya entre los dos esposos adulterio. Y hermano, lo único que rompe un matrimonio en vida es el adulterio, no es la incompatibilidad de caracteres, ni que te cocine salado, ni que te cocine desabrido. Nada de esto es justificación para eliminar o destruir un matrimonio, porque esto es una institución kadosh, sagrada, que el mismo Mashiach lo puso como ejemplo para su pueblo al final de los tiempos. Y de ahí, cuando los talmidín, los discípulos, le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, mejor no conviene casarse, conviene quedarse solito. Porque existía esta cultura que solamente las personas se podían divorciar de cualquier mujer porque el arroz le quedó desabrido, porque el huevo le quedó crudo. Todas estas cosas que eran niñerías, las cuales ellos usaban para justificar el divorcio. Y Yahshua se oponía a esa forma impropia, incorrecta, la cual no era divina sobre el matrimonio. Porque él dice, lo que Yahweh juntó, no lo separe el hombre. Ahora, cuando los talmidín, los apóstoles, dijeron si así es la condición el hombre, divorciarse por causa de fornicación, entonces no conviene casarse. Y ahí la Escritura nos dice que hay eunucos que salieron así desde el seno de su madre. O sea, nacieron con defectos congénitos. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres porque fueron hechos para cuidar el harén del rey. Y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Se está refiriendo aquí a los que prefieren no casarse para ser más eficientes para el Adón. En este texto se aportan matices muy fundamentales que no aparecen en las clásicas Biblias Vulgata, cuando Yahshua afirma de que no todos pueden con esto, y el que pueda con eso que lo haga. Él se está refiriendo al matrimonio y no al celibato, tal como ha sostenido la Iglesia Católica. O sea, tú puedes vivir o no casarte, pero si no puedes vivir y casarte, mejor cásate. El que pueda ser capaz de hacer eso, que lo haga. Las palabras griegas tom, lobo, tuto se refieren a la dureza del matrimonio indisoluble, que hace expresar a los discípulos lo que se afirma con un don es el matrimonio, no el celibato, y por tanto, en contra de la creencia eclesiástica, la famosa frase de que se hacen eunucos por el reino de Yahweh, tomada por la iglesia
como la prueba o recomendación del consejo bíblico del celibato nunca puede ser tal por dos motivos. Número 1, el tiempo verbal en griego de un consejo de esta naturaleza y dado en ese contexto social siempre debe ser el futuro, no el pasado o presente. Y el texto griego está escrito en tiempo pasado. Y finalmente, dado también que todas las frases referidas a los eunucos están en el mismo contexto y tono verbal, deberían tomarse como consejo bíblico. La castración forzada, cosa que evidentemente sería una estupidez, porque ¿quién va a querer ser castrado? Pero resulta claro, por tanto, que no hay la menor base bíblica para imponer el celibato obligatorio. Las primeras normativas que afectan a la sexualidad y subsidiariamente al matrimonio o celibato de los clérigos se producen cuando la Iglesia, de la mano del emperador Constantino, empiezan a organizarse como un poder sociopolítico terrenal. Cuantos más siglos iban pasando y más se manipulaban los evangelios originales, dándole interpretaciones incorrectas, más fuerza fue cobrando el celibato obligatorio, la cual fue clave para dominar a la masa clerical, que muchos hoy en día se están oponiendo al celibato sacerdotal. Hasta el concilio de Nicea en el año 325 no hubo decreto legal alguno en materia de celibato. Y el canon 3 de la Iglesia Católica dice: el concilio prohíbe con toda la severidad sacerdotes y diáconos, o sea, todos los miembros del clero, en tomar a una persona del otro sexo, a excepción de madre o tía o de mujeres de las cuales no se puede tener ninguna sospecha. Pero en ese mismo concilio, en el de Nicea, no se prohibió que los sacerdotes que ya estaban casados continuasen llevando una vida sexual normal. Decretos similares se fueron sumando a lo largo de los siglos, sin lograr que una buena parte del clero dejase de tener concubina hasta llegar a la hora represora de los concilios del siglo XII, que fueron destinados a estructurar y fortalecer definitivamente el poder temporal de la Iglesia. Y en el concilio primero de Letrán en 1123, el Papa Calixto II condenó de nuevo la vida en pareja de los sacerdotes y avaló el primer decreto explícito obligándolos al celibato, o sea, a no casarse. Y poco después, según la historia, el Papa Inocencio II, en los cánones 6 y 7 del Concilio II de Letrán, que se efectuó en el 1139, incidía en la misma línea, lo mismo que su sucesor Alejandro III en el Concilio de Letrán del año 1179, y dejaba perfilar ya la norma disciplinaria que daría lugar a la actual ley canónica del celibato obligatorio, que la mayoría de los clérigos en realidad siguió sin cumplirse. Y era tan habitual en ese tiempo que los clérigos tuvieran concubinas, que los obispos instauraron la renta, y discúlpame, pero lo dice la historia, era renta de puta, que era una cantidad de dinero que los sacerdotes tenían que pagar a su obispo cada vez que transgredían la ley del celibato. Y esto está en la historia universal, no es un invento mío. Y tan normal era tener amantes que muchos obispos exigieron la renta de putas a todos los sacerdotes de su diócesis sin excepción, ya que quienes defendían su pureza se les obligaba a pagar también, ya que el obispo afirmaba que era imposible no tener relaciones sexuales de algún tipo. A ese estado de cosas intentó poner el Concilio de Basilea en el 1438 al 1435, que decretó la pérdida de los ingresos eclesiásticos a quienes no abandonasen a sus concubinas después de haber recibido una advertencia a prueba y de haber sufrido una retirada momentánea de los beneficios. Ahora, con la celebración del Concilio de Trento, en el 1545 hasta el 1563, el más grande de todos los concilios en el tiempo, el Papa Paulo III, según la historia, protagonista de una vida disoluta, porque fue favorecedor del despotismo desde su pontificado y fue padre de varios hijos naturales, implantó definitivamente los edictos disciplinarios
del Concilio de Letrán y además prohibió explícitamente que la iglesia pudiese promocionar a varones casados. Hay otro texto que usan también para justificar el celibato sacerdotal y es la primera carta a los Corintios capítulo 7. No la voy a leer entera, pero tú lo puedes leer en tu casa, pero dice así, 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido y tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea, ¿cómo era Pablo? Era soltero, pero cada uno tiene su propio don de Yahweh, uno a la verdad de un modo y otros de otro. Versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Adón, de cómo agradar a Yahweh, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y ahí mismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Adón para ser kadosh santa, así de acuerdo con el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, para que sin impedimento os acerquéis al Adón. Quisiera explicar este capítulo, lo que acabo de leer. Aquí comienza una nueva sección de la epístola a los Corintios, en la cual se están tocando ciertas preguntas que la Quejilá de Corintio había hecho al rabino Shaul, y las cartas que las contenía se perdió, entre comillas, porque solamente es hacer conjeturas en cuanto a su alcance, pero sería muy útil tener las preguntas en cuanto al matrimonio. Bueno, tendríamos que ir a la Biblioteca del Vaticano para sacar esa carta. Y la interpretación del capítulo depende de la naturaleza presentada en la carta dirigida al apóstol. Ahora, en vista a la ferviente advertencia de Pablo contra la fornicación, parece muy apropiado que en su respuesta tratara en primer lugar el tema del matrimonio. Y en Corinto también habían quienes se preguntaban si estas reglas judaicas que hacían obligatorio el matrimonio, al menos para los hombres, eran también aplicables a los católicos de ese siglo, en la Mishnah. Y también en la iglesia habían unos que no sentían el deseo de casarse y pudieron haber preguntado si era lícito permanecer soltero. Entonces, el rabino Shaul no estaba dando un consejo en términos generales acerca de la moral del matrimonio, sino que sencillamente él estaba informando a ese grupo particular que eran perfectamente correctos permanecer soltero si ellos lo querían. Y algunos de los seguidores del Mashiach creían que el matrimonio era una condición pecaminosa que tenía que ser evitada y disuelta. Y esta sería una reacción muy comprensible contra el libertinaje que era tan común en el tiempo de Corinto en ese tiempo. Por evitar cualquier cosa que se relacionara con la fornicación, puede haberlos inducido a ir al otro extremo de abstenerse totalmente del matrimonio. Entonces, él dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, la palabra bueno es la palabra kalos y denota apropiado, no denota bondad en el sentido moral. Esta declaración no se puede usar para justificar el celibato como una práctica moralmente superior, porque sería muy extraño que el rabino Shaul estuviera enseñando que de ninguna manera un hombre debía casarse y que después en una epístola dirigida a la yeshivá de los egesios usara el matrimonio como una ilustración de la íntima unión que existe entre Yahshua y su pueblo. Bueno, apropiado le sería al hombre no tocar mujer sexualmente, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Debido a que las relaciones de Corinto abundaba la inmoralidad, era aconsejable que se casaran todos los seguidores del Mashiach. En los países en donde el matrimonio ha sido considerado con mucha liviandad, ha aumentado la liviandad y siempre será así. La pureza y la virtud están estrechamente relacionados
con la preservación del voto matrimonial. Es por esta razón que el rabino Shaul hace una recomendación como una protección contra la fornicación. Ha sido considerada por algunos como un concepto que rebaja el matrimonio, pero tales personas no se están dando cuenta que el rabino Shaul, el apóstol Pablo, debido a la situación particular de Corinto, tocó solo el aspecto negativo del asunto. Y él no dice ahí que esto es la única razón para casarse. No niega el elemento positivo ni las bendiciones que proporciona el matrimonio. Ahora nosotros no debemos de ignorar el hecho de que el rabino Shaul está tratando el matrimonio en general, sino que solo de su relación con el estado de cosas en Corinto, donde tenía el efecto de los prejuicios morales concernientes al celibato. Por esta razón, cada uno tenga su propia mujer, o sea, la monogamia, la práctica de tener solo una mujer o solo un hombre, dependiendo del sexo que sea usted. Así que el rabino Shaul, el apóstol Pablo, recomienda que el hombre solo tenga una mujer y que la mujer tenga solo un hombre. No menciona porque está en singular, no está en plural, y eso queda muy claro. Ahora, este pasaje pretende enseñar un deber mutuo entre los esposos conyugales y estar unidos de por vida. Y este consejo es muy necesario porque algunos seguidores del Mashiach creían que el esposo y la esposa debían de vivir separados, lo que les negaba los legítimos privilegios y los permitía ser tentados por la inmoralidad. Ahora, en el Pasuk 7, en el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo nos dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Yahweh, uno a la verdad de un modo y otros de otro. Y quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas pecaminosas. Mira, vamos por partes. Pablo dice: quisiera que los hombres fueran como yo, que tengo el don de continencia, el don que hace que el matrimonio no sea necesario. Ahora, no se puede probar en forma concluyente que Pablo estuviera casado previamente, pero Pablo, como dio su voto para perseguir a los santos en Hechos 26:10, se ha interpretado como que era miembro del Sanedrín, cuyos componentes tenían que ser casados, según el Talmud del Sanedrín. Y lo más natural es suponer que el rabino Shaul, un fariseo, no habría pasado por alto lo que los judíos consideraban como una obligación sagrada. Esto quiere decir casarse. Para ser miembro del Sanedrín, él tenía que ser casado. Y su detallado consejo en ese capítulo sugiere un conocimiento íntimo del problema, que solo se puede tener estando casado. Por lo tanto, es muy seguro, según lo que he mencionado, que el rabino Shaul en algún momento de su vida estuvo casado, antes de conocer al Mashiach y antes de que escribir la primera carta a los Corintios. Él tenía su propio don. Así se reconoce el hecho de que todos los hombres no son iguales en este asunto de casarse o no. Algunos prefieren permanecer solteros y otros deciden seguir el plan normal de la vida en esta tierra y se casan multiplicándose. Ambas conductas son correctas ante Yahweh cuando se llevan a cabo en armonía con el consejo divino. Ahora, en el Pasuk 32, en el versículo 32 de 1 Corintios capítulo 7, dice: quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tenga cuidado de las cosas que son de Yahweh, cómo ha de agradar a Yahweh. Y el que se casó, que tenga cuidado de las cosas del mundo y cómo agradar a su mujer. Asimismo, hay diferencias entre la casada y la doncella. Ahora, ¿por qué el rabino Shaul en el versículo 32 dice, por qué dice que estuviera sin congoja? Ahora, este consejo se aplica específicamente a tiempos de crisis o emergencia, como la persecución que se desató en el Imperio Romano en el siglo I contra los que creían en Mashiach. Y en esos tiempos no conviene que los seguidores del Mashiach hagan algo que apure la congoja y la preocupación que inevitablemente ellos tenían que enfrentar en una persecución, o sea, estando con niños y mujer casado también, es más difícil. Por esta razón, podría ser mejor que se abstuvieran de casarse, fue lo que el rabino Shaul argumentó. Es un caso circunstancial de la persecución que existía a los seguidores del Mashiach en ese tiempo. El casado está expuesto a tener más responsabilidades materiales que el soltero. Pero esto no significa necesariamente que no pueda entregarse plenamente al Adón como lo puede hacer el que está soltero. Cuando ambos cónyuges están plenamente consagrados a Yahweh, el resultado va a ser una mayor dedicación al Adón. O sea, las cosas que son espirituales, el soltero no lleva ese peso de la responsabilidad familiar. Su tiempo, su energía no se emplean en hacer frente a las necesidades familiares de una familia, especialmente en días de pruebas y persecución. Está en libertad de prestar su atención
a las cosas que se refieren al progreso y entregarse totalmente a la obra de Yahweh, pero él ya había explicado que el matrimonio es mejor para la gran mayoría en los versículos 2 al 9 de 1 de Corintios 7, que ya lo estuvimos leyendo. El celibato no es en sí mismo un estado de mayor poder o de mayor pureza u honor que el matrimonio. Te lo repito una vez más, el celibato, o sea, ser soltero, no es en sí mismo un estado de mayor pureza y respeto que el matrimonio. Hay que destacar este hecho para no llegar a la falsa conclusión a que algunos han llegado en sus estudios de este capítulo 7 de 1 de Corintios. El rabino Shaul, en algunos versículos o en algunos capítulos, parece que describiera el celibato como más honorable que en otros lugares y ensalza los valores y la virtud del matrimonio del hogar del Mashiach en Efesios 5 y en Hechos 13:4. Lo que es cierto acerca de la superioridad del celibato en tiempo de crisis es aplicado a ambos, a la mujer y al hombre. Ahora, el hecho de que usted sea célibe, soltero, no significa que sea más alto que el casado. No se dice que la mujer soltera tiene ventajas sobre las solteras, sino que está libre de las responsabilidades inherentes de la vida matrimonial. No hay ninguna ventaja de pureza en ambas condiciones. Ahora, si la Torá no nos prohíbe a los obispos casarse, ¿por qué no se permite esta bendición del matrimonio? El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, el mismo rabino Shaul que toma como base de justificar el celibato, en la primera carta pastoral a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Quiero aclarar que el cargo de obispo era igual al cargo de anciano en los tiempos apostólicos y evolucionó hasta hoy día. No es tan claro cómo pasó la iglesia del régimen primitivo, que los apóstoles, los talmidín, tenían la suprema autoridad en la Kehilá, al régimen episcopal, el cual vemos implantado en los comienzos del siglo II, en el cual se veían vestigios de luchas. Es necesario que sea marido de una sola mujer. Ahora, hay 4 posiciones. Unos piensan que ese pasuk, ese versículo, se refiere a que todos los ministros deben casarse. Segundo, otros dicen que la poligamia y el concubinato están estrictamente prohibidos a los ministros en ese versículo. 3, que una persona divorciada no debe servir como obispo. Y cuarta opinión, que si los ministros quedan viudos, no deben casarse otra vez. Vamos a analizar estas 4 creencias. Primero, la que dice que todos los ministros deben de ser casados. Se argumenta que es difícil armonizarla con la declaración de Pablo en la que anima a los hombres a vivir como él, es decir, sin esposa. Pero los que defienden dicha explicación señalan que si las afirmaciones del rabino Shaul acerca del matrimonio se examinan en su contexto, fue la necesidad que apremia lo que lo indujo a recomendar cautela. Pablo no menosprecia el hogar como institución divina, pues Yahweh lo estableció en el Edén. El íntimo compañerismo de los esposos es uno de los medios ordenados por el Altísimo para el debido desarrollo espiritual de ambos, como el rabino Shaul lo declaró en Efesios capítulo 5. Pablo incluye esto en su consejo a hacer que los obispos, porque si son casados, estarán en mejores condiciones para entender muchos de los problemas que surgen entre las familias del pueblo de Yahweh. Es seguro que el rabino Shaul se opone al celibato obligatorio del clero. Esto es indiscutiblemente claro según lo que he demostrado. La segunda explicación podría reflejar parte del pensamiento de Pablo, que está prohibido la poligamia y el concubinato, en una época en que el concubinato y la poligamia se aceptaban en la sociedad. La yeshivá y la Kehilá debían mantenerse incontaminada como una forma de vida. Si los miembros del pueblo de Yahweh cometen falta de esta clase, podrían haber censura y perdón, pero si un dirigente del pueblo de Yahweh no da un ejemplo de la más elevada norma moral, pierde su derecho y su cargo en el liderazgo. Y es probable que el rabino Shaul está rescatando el peligro de nombrar a un hombre anciano con antecedentes morales cuestionables, en los que creen que una persona divorciada no debe de ser pastor o obispo. Quiero decir que los judíos aceptaban los modos más triviales
para el divorcio, y que algunos de los primitivos seguidores del Mashiach imitaban tal ejemplo y justificaban el divorcio por otras causas, fuera del adulterio. Un obispo que se había divorciado, por cualquier razón, estaba incapacitado para el liderazgo espiritual. Cuarta explicación, que si los ministros quedan viudos no deben de casarse otra vez. Esta explicación ha recibido mucho apoyo a través de los siglos, y los que la favorecen prefieren la siguiente traducción: casado una sola vez, que aparece en la Biblia de Jerusalén. Contra este punto de vista, se argumenta que el texto griego no afirma que un obispo solo puede casarse una vez, sino que sencillamente está diciendo que debe ser marido de una sola mujer. Es decir, que no debe de tener dos o más esposas al mismo tiempo. También se hace notar que en ningún pasaje de las Escrituras se condena un nuevo nacimiento después de la muerte de la primera esposa, ni también se considera como un impedimento para ser dirigente del pueblo de Yahweh. Y los que se oponen a esta opinión advierten finalmente que los que apoyan con más firmeza este punto de vista son los que defienden el celibato y otras prácticas decretadas hace siglos. Por eso, una cosa es clara, que el obispo debe tener limpios antecedentes de fidelidad matrimonial para que pueda ser un digno modelo para su grey. Las Escrituras recomiendan que el obispo sea casado. Ahora, entonces, ¿de dónde viene esta costumbre que la Iglesia Católica ha adoptado? Esa doctrina es traída de los tiempos viejos. Según los libros de historia, este tipo de sacerdocio era parte de la antigua Babilonia. Los sacerdotes solteros de Babilonia, miembros de una alta orden sacerdotal de la reina Semiramis, quien los ligó a una vida de celibato, a pesar de que ella era una adúltera e inmoral. Semiramis, la reina del cielo, entre los babilonios, cuya participación en los misterios ofrecía la más horrenda escena de corrupción, y fue ella la que estableció las órdenes más altas del celibato sacerdotal. Y aunque parezca raro, la voz de la antigüedad atribuye a la reina viuda la inversión del sacerdocio del celibato sacerdotal en la forma más estricta. Desde Babilonia, esta doctrina del celibato en el sacerdocio se propagó a otras naciones, entre ellas las religiones del Tíbet, que son chinas, Japón y otros países. Ya existía esa doctrina en el hinduismo. Se llaman brahmachari, y los hinduistas practican el celibato sacerdotal, ya que el budismo enseña que el sufrimiento del mundo es producto del apego en dicho sentido. El casarse no está contemplado dentro de ese camino de emprendimiento, y en Occidente, casi contemporáneamente, serían los griegos los que enseñarían la doctrina del celibato a través de los famosos filósofos Sócrates y Platón. Cuando los misterios llegaron a Roma, en tiempo antes del Mashiach, la regla del celibato babilónico fue observado estrictamente. Todo erudito en historia sabe que el culto a Cibeles, diosa babilónica, fue introducida en la Roma imperial. Este se estableció en su forma primitiva, con su clero célibe en Roma imperial, y así esa doctrina antibíblica se esparció y fue heredada por la Iglesia Católica con graves consecuencias y terribles escándalos de sodomía, adulterio, fornicación y pederasta. Por eso, el Papa Pablo X o Pablo X trató de clausurar los burdeles de Roma. El Senado votó en contra de dicha intención, dando la existencia de estos sitios, que era la única forma que los sacerdotes sedujeran a sus esposas e hijas. Y en Alemania, un obispo católico comenzó a cobrar a los sacerdotes de su distrito un impuesto por cada mujer que mantenían y por cada hijo que tuvieran. Y pronto descubrió que había 11.000 mujeres sostenidas por el clero de la parroquia. Alberto el Magnífico de Hamburgo exhortó a su clero que si no pueden ser castos, que al menos sean cautos. Quisiera concluir esta investigación de las Escrituras con la primera carta a los Timoteos capítulo 4 versículos 1 al 3. Pero el Ruach dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Yahweh creó, para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y
los que han conocido la verdad, es decir, la fiesta de Pesaj. O sea, el Ruach HaKodesh nos está diciendo que en los tiempos venideros el pueblo de Yahweh tendría que sufrir una apostasía que culminaría antes del segundo advenimiento de Yahshua en gloria. Y muchos apostatarían de la fe, o sea, se apartarían del pueblo de Yahweh, siguiendo doctrinas de demonios y escuchando a espíritus engañadores. Dice que prohibirán casarse. Y Pablo amonesta contra los conceptos fanáticos que los gnósticos introdujeron en el cristianismo, vamos a decirlo así, y que luego fueron perpetuados después por el sistema monárquico. Los gnósticos creían que toda la materia era mala y que había que reprimir y eliminar todas las pasiones del cuerpo material. De acuerdo con esta teoría, el matrimonio se convertía en una concesión a la concupiscencia de la carne y por lo tanto era considerado muy pecaminoso por los gnósticos. Y Pablo aclara que el matrimonio es una institución de origen divino y que combatirlo sería atacar la sabiduría infinita y divina y los bondadosos misericordias de Yahweh. Por esta razón, el matrimonio fue establecido por Yahweh desde el principio, antes de que entrara el pecado en el mundo. Por lo tanto, no puede ser malo estar casado, ni puede ser pecaminoso tener intimidad sexual cuando el mismo Elohim en Génesis 1 dijo, y creó Yahweh al hombre, versículo 27, a imagen de Yahweh lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, y henchid la tierra y dominadla, y gobiernen sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto fue una orden multiplicarse varón con hembra. Por eso, el matrimonio, según Génesis 2, 20 al 24 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Yahweh hizo caer en sueño a Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Yahweh tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y le dijo a Adán, esto es ahora hueso de tus huesos y carne de tu carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre. ¿Quién dice esto? Yahweh lo dice. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán una sola carne. Es decir, Yahshua en Mateo 19:4 dice que fue él quien casó a Adán y Eva en el principio. El matrimonio es algo santo. Lo que no es santo son todas las aberraciones que se cometen en algunos matrimonios. Dice Eclesiastés 4:9 que mejores son dos que uno. Por eso el matrimonio sirve como un símbolo entre la relación del creyente. Porque en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yahshua es cabeza de la Quejilá, la cual es su cuerpo y es su salvador. Shimón Kefa, o Pedro, a quien llaman primer papa, que nunca fue el primer papa. En Lucas 38 dice que Pedro tenía a su suegra con fiebre y Yahshua le sanó a la suegra. Y dice 1 Corintios 9:5, el rabino Shaul, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos de Yahshua y Cefa, que es Pedro. Es decir, los talmidín, los apóstoles, muchas veces viajaban con sus esposas. O sea que aquí nos está indicando que muchos de los talmidín, de los discípulos de Yahshua, tenían sus esposas y andaban con ellas. Y con relación a Pedro, que le llaman Cefa, él era casado, según Marcos 1:30 y Mateo 8:14. Y no hay ningún indicio de que Pedro dejara a su esposa. 25 años después de que Yahshua subiera al cielo, el rabino Shaul menciona que los diferentes apóstoles tenían esposa, incluyendo Cefa, y Cefa era el nombre arameo de Pedro. Algunos historiadores de la antigüedad, como Eusebio, dicen que Pedro tenía hijos. De ahí que concluimos que no existe base bíblica para el celibato sacerdotal, sino que esto es una herejía y una herencia pagana de la Babilonia demoníaca, a saber, la Babilonia que le hizo la guerra al pueblo de Yahweh y le volverá a hacer la guerra antes de que termine la historia de este mundo, en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Si te gustó este audio estudio, por favor suscríbete al canal, dame un like para seguir hablando de este y de otros temas. Que Yahweh te dé shalom.